Germancito, ya estamos conectados. Me acaban de avisar. Bueno, bienvenido. Les platicamos un poco a todos. Este es un conversatorio con Germán Méndez. La idea es que desde Aula vamos a estar realizando conversatorios con diferentes personas dedicadas al cine para conocer un poco de lo que han hecho, pero sobre todo de cómo se aproximan a la propia obra cinematográfica y a la labor. Germán, además de ser un gran amigo, este es un productor con muchísimos años de experiencia y que el próximo lunes empieza un curso en Aula sobre la producción de series. Germán, bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por invitarme. Siempre aportar o compartir el conocimiento es bien bonito, ¿no? Tiene gratificaciones que van mucho más allá de estar hablándole a un grupo de personas. Al final, cuando uno está pues hablando sobre el área de conocimiento que tienes, que sabes, pues aprendes más, ¿no? A ver, acabas aprendiendo tú mismo de, de tu materia. Y curiosamente tú y yo empezamos en nuestra relación personal justo dando unas clases, ¿te acuerdas? Que Exactamente, sí, en el en el Festival de Festival Mérida. de Mérida. Uh-huh. Sí, que nos pusieron ahí, primero nos invitaron como de turistas y luego dijeron, no, pónganse a trabajar, a dar un Hagan algo, cabrón. curso, hagan Ajá. algo, un par de... Y entonces, y curiosamente vimos que empatábamos desde aproximaciones o desde metodologías diferentes, teníamos una aproximación bastante parecida, ¿no? Y a mí me complementó mucho lo que tú planteaste y creo que sucedió también de la otra forma, ¿no? Entonces Totalmente, fue muy interesante. totalmente. Bueno, pues mira, Germán, la idea es responder 5 sencillas preguntas y que estemos conversando sobre, en particular sobre cuál es tu perspectiva personal sobre el cine para un poco para acercar al público general a la labor de los productores, pero también como para mostrar el punto de vista particular, ¿no? Ahí siempre me llama la atención que seamos tan diversos los directores y los productores en nuestra propia aproximación, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu memoria más lejana de tu primer contacto con el cine? Sí, nada más déjame un poco refiriendo a lo que acabas de decir. Uh-huh. Al final uno acaba descubriendo que ser cineasta o para ser cineasta que está un poco loco, cabrón. O sea, realmente el trabajo tiene unas dimensiones tan expandidas, los horizontes son tan amplios y los retos son tan fuertes, no siempre se concretan los sueños y hay que estar preparados para, pues eso, para tener triunfos, pero también tener muchos fracasos, ¿no? Más de los Y segundos, ¿no? sí, totalmente. Y contrario a lo que muchos chicos sueñan o tienen una impresión al principio porque es lo que les venden en los grandes eventos de premiación, pues no es una carrera necesariamente glamurosa, ¿no? Lo que sí es muy divertida. O sea, yo no me imagino haciendo otra cosa, porque realmente es muy divertido ser cineasta y enfrentarse a distintos mundos y es mucho más divertido ser productor, pero ya vamos a llegar a eso. Ok, entonces, ya ahorita platicamos más de eso. Repito la pregunta, ¿cuál fue tu primer contacto con el cine? ¿Cuál es tu memoria más lejana del cine como evento? Fíjate que yo, obviamente, pues tendría que ser en mi caso atender a las salas de cine, ¿no? Eh, el recuerdo más vívido que tengo es mi madre tenía una combi. Vivíamos en Azcapotzalco, mi primera infancia, en la Nueva Santa María, y llenaba la combi de chamacos de la cuadra, o sea, pues, ¿qué te gusta? Y vivíamos unos 15 chavalones, y nos llevaba a ver las películas del Santo, cabrón. Entonces, eh, comprábamos máscaras y mientras estaba corriendo la película, pues andábamos corriendo en la sala de cine, ¿no? Había un cine, no recuerdo bien cuál era, tengo la impresión que era el Ariel en Polanco, que tenía una pequeña pendiente abajito de la pantalla y en Polanco en Reforma.
Y entonces era pues el escenario perfecto, ¿no? Era casi un ring, cabrón. Entonces, mientras estábamos viendo las películas del Santo, nos aventábamos ahí con las máscaras. Y yo diría que ese fue quizás el evento, digamos, más emotivo que recuerdo de haber entrado a una sala de cine, ¿no? O sea, no nada más ver, recibir, sino también interactuar con mis compas en un acto que era divertido y al final amoroso, ¿no? Fíjate que me recordaste también, yo soy de Iztapalapa, nací en una colonia famosa por violenta que se llama la Vicente Guerrero, una unidad gigantesca en Ajá. la parte profunda de Iztapalapa. Y había un cine, el cine Vicente Guerrero. La primera vez que entré a un cine fue ahí y era exactamente lo que narras, ¿no? Que es la película sucediendo, los adultos viéndola y hasta enfrente había un espacio muy amplio en donde los niños se la pasaban corriendo y golpeándose, ¿no? Exacto, exacto. Era, Que ya era todo no, un evento, ¿no? ya no lo veo yo con, o sea, ya mis hijos ya no les tocó eso y Fíjate era que ya, cállate, hace poco palomitas. a una hija, a mi hija le invitaron a un cumpleaños y hay unos cines que son para niños. Están llenos de juegos y así, pero es otro rollo. Es pausa, jueguen 15 minutos, como un intermedio, que antes también había, Sí. y luego regresen a ver la película. Me pareció curioso porque sí me recordó. Muy Eh, bien, Eso dime, era dime. déjame agregar o sea, lo que sí, dos películas que marcaron, ¿no? También mi memoria emotiva. Una de ellas, la primera, fue La aventura del Poseidón, que, puta, güey, o sea, el barco va en medio del alta mar y de repente se voltea, ¿no? Y entonces, en la escena así climática de acción, el barco se voltea por completo y las mesas y los comensales empiezan a caer del techo, ¿no? Y de ahí se desata todo pues, el clímax de la historia y, wow, o sea, sí me quedé pasmadísimo. Y la otra película que podría recordar, así como de estas que pao, te pegan, también muy chavalón estaba, ya vivía yo en Zacatecas, fue El planeta de los simios. Irla a ver, ¿no? Al 2 por uno, Wow, sí. cuando eran dos películas por una, con pues, intermedios para las palomitas, o un espacio de tiempo entre una función y otra. ¿No? Pero ver a los changos vestidos, hablando y comportándose como humanos racionales. En Este, contraste con los otros, exacto. Muy buena. Bueno, eso, sí, siguen haciéndolo, ¿eh? Hay un meme no sé si has visto ese del zoológico que hay un tipo parado haciéndole chistosadas a un chango que está encerrado. El chango lo ve y cuando termina el tipo le aplaude el chango. Seguimos en las pues mismas. sí. Oye, querido, siguiente pregunta. ¿Cómo fue que llegaste a la industria? Tu puerta de entrada, más que narrar la trayectoria, es decir, ¿tú estabas haciendo qué cuando de repente alguien o tú fuiste, tocaste la puerta de quién, en dónde? Fíjate que yo entré a estudiar economía en la UNAM, en la ENEPACatlán, porque, eh, pues nada, era lo que se esperaba de mí, ¿no? O sea, es lo que esperaba la familia. Un profesionista que tuviera una carrera con un título, ¿no? Soportado por una institución. Respetable, ¿no? Exactamente. Pero en la carrera, ya venía haciéndolo desde chavalón, luego te platico, pero eh, nos juntamos una serie de compañeros y empezamos a hacer primero cócteles de estos que organizabas en las discotecas. Entonces se nos ocurrió ahí un buen concepto. Agarramos a Tequila Cuervo y hacíamos la fantasía mexicana. Entonces hacíamos los cócteles estos en los septiembres y eso evolucionó a que empecé a hacer conciertos de rock. Entonces acabé haciendo conciertos de aquel movimiento de rock donde todavía no estaba la Lupita, por ejemplo, la Lupita antes era Estrés, ¿no? Lino Nava tenía otro grupo que se llamaba Rastas, y entonces empecé a hacer conciertos de rock. Esa aventura de conciertos de rock acabó junto con mi primo Ricardo Adame, produciendo un concierto, quizás el primer masivo después de la prohibición,
porque luego no se acuerdan los chavos, pero aquí hubo prohibición de conciertos, cabrón. Pues no se acuerdan porque no habían nacido. No había, bueno, creo que la prohibición como tal empezó con un concierto de Chicago, de Ya la vamos a banda empezar a Chicago. chochear, Germán. Ya vamos a empezar a hablar de momentos anteriores a lo que Sí, están güey. escuchando los chicos. Bueno, el caso es que hicimos este gran concierto en León, Guanajuato, en el No Camp de Santana, ¿no? Ah, no me jodas, ¿tú Y hiciste eso? sí, yo hice eso, güey. Yo Pero era el espérame, jefe de producción. eso me lleva a una pregunta. ¿Cuántos años tienes, Germán? O sea, No, ya te le digo por pegué al qué. tostón, güey, ya. Mi, her- Sí, ya le pegué al tostón, güey. mi hermano Jorge me llevó a ese concierto, pero yo era un puberto y salí súper marihuano del concierto porque todo el mundo estaba fumando. Bueno, pero si ya fumabas marihuana, No, ya. no, 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 no fumaba marihuana yo, salí marihuano de estar oliendo a todo el de mundo esto- fumar marihuana. Órale, Pues yo lo bueno, pues mira, organicé y, órale, qué sorpresa. ¿Y luego? y digamos que a mí me tocó en ese evento, pues organizar todo el tema de la logística, o sea, montar el escenario, ¿no? Determinar a qué horas llegaba el camión con la tarima, a qué horas empezaban los ingenieros, a qué hora está, etcétera. O sea, yo era como el jefe de producción, ¿no? Y eso ya me empezó a gustar mucho el poder organizar, el poder decir, primero va esta cosa, primero luego esto, tapapá, ¿no? Para acabar en un pinche concierto y dices, wow, ¿no? Después de ese evento de Santana estábamos encarrerados y trajimos a Black Sabbath. Entonces trajimos a Black Sabbath en esta ocasión para un estadio en San Luis Potosí. Pero un día antes del concierto, cabrón, el obispo de San Luis Potosí, argumentando que íbamos a hacer una misa negra masiva, Wow. arma una procesión en la ciudad de San Luis Potosí para protestar por el concierto y nos lo cancelan, güey. Órale. Cancelado. Uh-huh. Nos pusieron de pretextos que no iba a haber baños suficientes. Un día antes, con todo el boletaje vendido, con Black Sabbath ya aquí en México, estaba en la Ciudad de México, no habían ido a San Luis, pero vaya, fue un fracaso monumental, enorme, brutal, y ahí fue cuando dije, no, güey, no. O sea, esto del show business, porque el rock and roll es divertido, pero es puro show business, ¿no? No tiene nada de creativo, no hay ningún tipo de expresión propia, ¿no? Es organizar eventos para divertirse y mucho rock and roll y mucha diversión. Entonces ahí fue cuando dije, Nel, güey, yo necesito buscar otra cosa. Me sentía muy atraído al cine. Empecé a tomar cursos de los que había disponibles en la ciudad, tomé todos. Y después hice mi solicitud para ingresar al CCC, donde de inmediato me vieron que tenía pues madera de organizador, ¿no? Y me aceptaron a la primera, güey. Que no era tan frecuente, porque desde aquella época, Ya tenías que los hacer un par de exámenes, ¿no? cinco exámenes y había 500 solicitudes y entramos 15. ¿Qué generación eres del CCC? Yo soy la 13ª de mendocinos. Los mendocinos. Con ¿Quiénes están en esa generación? Juanito Rulfo, el Oso Tapia, Javier Burges, Carlos Hidalgo, Wow. Sergei Tanaka, Ah, pues mira, varios ahí. Bueno, Carolina Amador. Todavía sí es de las generaciones buenas. Maffer. de las buenas, las nuevas ya no. Bueno, para explicar un poco a los que no saben, pues el CCC a cada generación, a partir creo que de la segunda generación, se agarró la tradición de bautizar a cada generación con un nombre, dependiendo de la característica que le vean en el primer año, ¿no? Ya no me voy a meter en por qué le llaman así, porque las historias son un poco Sí. oscuras. No sabía que había sido con el Osito. El Oso Tapia, pues soy productor ejecutivo de su primer película, de Yo Club sé. y acaban de seleccionar su nueva película. Le cambiaron el título, que era mi cumpleaños favorito, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero la acaban de seleccionar ahí en un festival. Felicidades al Osito. Bueno, ya entraste ahí al CCC, hiciste tu carrera y pues obviamente ya a partir de ahí las relaciones con los compañeros. Desde que entraste, la siguiente pregunta es, ¿en qué momento decidiste que querías
producir o te decantaste por la producción o eso es algo que ya traías? No. Yo quería hacer, pues mi héroe en ese momento era François Truffaut. Yo quería ser director, güey. O sea, yo quería ser Wim Wenders, yo quería ser Truffaut, ¿no? Estaba más enganchado con el cine europeo, de la nueva ola francesa y esto. Y más bien fue a golpe de lo que yo vi que estaba realizando, de lo que me salía como director, que dije, no, güey. O sea, no, ni a mí me gusta, ¿no? Y sin embargo, pues me empecé a destacar, ¿no? De manera muy importante como productor. Es decir, el primer año, que el ejercicio final del CCC, el primer año es producir un corto, ¿no? O sea, bueno, filmar tu corto. Ese año yo produje 8 cortometrajes. El segundo año, que es un poco lo mismo, la misma dinámica, produje 10. Y el tercer año me llamaron a La Mujer de Benjamín como una especie de gerente de producción. Le llamábamos coordinador de producción, pero en realidad era como un gerente de producción. Y me fue muy bien. Entonces, al tiempo que digamos que sí perseguía mis aspiraciones legítimas de ser director de cine, en realidad me empezó a ir muy bien afuera en el mundo como productor, ¿no? Y me empezaron a llamar y entonces después de La Mujer de Benjamín, me empezaron a invitar a hacer comerciales, empecé a ganar dinero, ya como productor Maldito o como... dinero, ¿no? Sí, güey. Al final es lo que jode, güey. Y después de La Mujer de Benjamín, se armó un equipo emanado del CCC para hacer la ópera prima de Alfonso Cuarón, Solo con tu pareja. Y ahí estuve y por una serie de circunstancias acabé en el top de productores, ¿no? Porque renunció el productor que estaba encargado en los primeros días de rodaje. Hubo una batalla campal entre este personaje que era como el productor ejecutivo, slash primer asistente de dirección, y ¿Con el Chivo quién? Lubeski, Ah, el chivo. con el Chivo. ¿Y por qué? Porque el chivo se tomaba su tiempo y tal, y entonces, ¿sabes? Así, no, ¿Quién se todavía. cree ¿no? Que va a ser. Exacto. Entonces el productor le tuvo que decir a Alfonso, güey, o el chivo o yo, cabrón. Y Híjole. Alfonso dijo, chin, pues el chivo. Entonces se fue la mitad junto con él, se fue buena parte del equipo de producción. O sea, se fue mi jefe, mi jefa, y se fueron otros asistentes. Y Alfonso me dice, güey, no te vayas, cabrón. No te vayas y te dejo como el mero jefe de producción. Como era un desmadre, yo le dije, oye, Alfonso, pues va, güey, pero nada más, neta, yo nada más te reporto a ti, ¿no? Y me dice, a mí y a Rosalía Salazar, que era la que controlaba el dinero. Y le digo, órale, va, güey. Entonces me quedé con todo el rodaje de Solo con tu pareja y eventualmente, pues eso cambió mi vida, güey. No, pues sí. Dos películas, además, La Mujer de Benjamín y Solo con tu pareja, dos películas bien emblemáticas del cine nacional, ¿no? O sea, Del dos nuevo películas cine. del nuevo cine mexicano, ¿no? Vi las dos bien diferentes, o sea, una que inicia la carrera de Carrera, la otra que De inicia la Carlos carrera Carrera. de Cuarón, dos directores pues eso, que cambiaron como la perspectiva del cine mexicano, ¿no? Que en ese momento, mucho más que ahora, pues estaba muy estigmatizada. Y bueno, y ahorita que hablabas un poco de todo este rollo de ser director y transformarte en productor, también habría que decir que el productor, sobre todo cuando ya estás como productor, pues, no como gerente, pues tiene una gran implicación creativa, ¿no? O sea, tiene una gran influencia no en modificar y hacer la propia peli, sino en potenciar las ideas y de repente colaboraciones de un productor pueden hacer que una película se consolide, ¿no? Definitivamente. De hecho, eso es lo que realmente a mí me ha enamorado de esta especialidad, ¿no? Dentro del universo del cine y de la industria cinematográfica, porque el productor tiene el derecho y tiene la oportunidad de, por un lado, estar desarrollando una película de terror, por otro lado, una comedia desaforada, una farsa,
¿no? Y un drama. Ah, y un documental. O sea, en cambio, el director, con que sí se le da la autoría de una obra, pues se va de una en una y muy probablemente su carrera acabe siendo dentro de un género, ¿no? O dentro de un rango, digamos, narrativo muy específico. Sí, al final de cuentas tienen intereses, al ser creador, pues tienes un interés muy particular, ¿no? Estoy seguro Exacto. que si pasado mañana te entra una crisis y dices, voy a regresar a dirigir y te dedicas a dirigir el resto de tu vida, vas a dirigir en una línea particular, no vas a saltar de una farsa a una comedia o un documental, es un poco más complicado como director, ¿no? Exacto. Ahora, te voy a decir una cosa y también me voy a ir al pasado. Antes, incluso en este nuevo cine mexicano, o sea, Cuarón, Carrera, pero también películas de Pelayo, de Alfonso Arau, todos recibían dinero del erario público, entre paréntesis, y para que no se confunda, amigos, el cine independiente en todo el mundo siempre ha vivido de fondos públicos. En México, en Italia, en China, en todos lados, excepto en Hollywood, ¿no? Pero bueno, aquellos dineros, ¿no? De los 80s, 90s, eran casi como becas que se le daban al director por un proyecto en particular. Y el director invitaba al productor y entonces el productor se hacía cargo, ¿no? De organizar. Que hay que decirlo, el productor en ese momento era más un gerente de producción que un productor Exacto. formal. Era como un line producer, un productor de línea, ¿no? Porque el dinero pues lo controlaba el autor. Y además la Entonces, idea ya claro, estaba concretada, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, pues, ¿quién le podía decir a Felipe Casals, oiga, no, señor, no lo haga así, ¿no? Ni O entonces ni a ahora, Fernando Sari. creo, ¿no? El Bueno, a maestro él nunca, Casals. ¿no? A Uh-huh. él nunca, pero era muy difícil, digamos, que si el director traía la cachucha también de productor, porque él había conseguido el dinero, era muy difícil decirle, oye, no te puedes pasar de días de rodaje o más estrictas las horas de trabajo, o esta locación es una locura, no la hagamos, ¿no? Porque había ese, pues nada, el germen era que el que había conseguido el dinero, pues era él, el director. Esto se fue transformando conforme los fondos públicos también se fueron sofisticando, digamos, y era, a ver, ¿por qué se lo dan a Pedrito y no a Juanito? Y se fue haciendo más, digamos, más ardua la competencia por lograr fondos públicos. Entonces se fue transformando también el papel del productor, ¿no? Y eh, acabó siendo lo que es en estos días que el proyecto mismo, liderado por un productor o un colegio de productores, ¿no? Tiene que decir exactamente cómo va a ser el rodaje, cuánto se van a gastar y rendir cuentas de eso, ¿sabes? Entonces el papel del productor ahora, o digamos, la curva de profesionalización del productor es crucial. Ok, Y es mucho más importante ahora el papel de un productor que antes. sí, bastante más. Oye, querido, saltemos un poco ya a tu obra como productor, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿de qué obra como productor te sientes particularmente orgulloso y por qué? Bueno, sin duda tendría que decir la película Desierto Adentro, que la hicimos con Rodrigo Pla, dirigiendo Rodrigo Pla, y que la hicimos con un gran esfuerzo. Es una película demencial en todos sus sentidos, ¿no? Y la hicimos con alumnos de una escuela que yo tenía junto con un par de socios, que se llamaba el Instituto Lumière. Entonces la hicimos en el esquema de ópera prima que tenían el CCC, en el cual yo ya había participado tanto en La Mujer de Benjamín como en Dama de Noche, ya como productor a cargo. Y entonces Rodrigo llegó conmigo y me dijo, oye, pues la verdad han pasado 3 productores, nadie le quiere entrar, tenemos
3 pesos y 2 corcholatas, Necesito a ¿no? un productor que esté mal de sus facultades Es, mentales. ¿Te gustaría venir a hacer la película? exactamente. Alguien enloquecido fuera de la realidad, Eh, ¿no? Que me ayude a construir una iglesia de cero en medio del desierto, ¿no? O sea, la historia va de cómo se construye la iglesia. Entonces, en medio del desierto, no se podía ver nada una absolutamente. peli con una complicación técnica enorme, ¿no? Enorme, brutal. Y entonces decidimos que podíamos llamar y pagarle a los jefes de departamento y todo el resto, asistentes, etcétera, iban a ser estudiantes de mi escuela y de otras escuelas. Y fue a la cabeza de la fotografía estaba Sergei Tanaka, gran amigo, ¿no? Y Increíble gran fotógrafo, fotógrafo, increíble enorme, fotógrafo. un artista. Y y juntos, la verdad, fue una gran odisea, una locura. Y la película, aunque es densa, no es aburrida, y acabó teniendo muchos reconocimientos de la crítica. En México fuimos nominados a 13 Arieles, ganamos 8, eh, fuimos a 72 festivales, en donde ganamos 22 premios como mejor película. Y, bueno, mucho reconocimiento, pero sobre todo eso, ¿no? A estar 3 meses en el desierto, con una comunidad que ya empiezas a ser una familia muy extraña, ¿no? De Me, todos locos. me recordaste ahorita que decías sobre el desierto. Yo dirigí un documental que se llama Atrás de las Sombras y entrevisté a varias personas que, bueno, el documental trata sobre estos técnicos del cine que ya están en la tercera edad, pero no abandonan el cine, ¿no? Desafortunadamente muchos de ellos ya fallecieron. Ya Es un fue. documento anecdótico, técnicamente es muy básico, pues fue mi primer trabajo, pero había varios que habían trabajado en Viento Negro y todos hablaban Oh, de, sí, las anécdotas de Viento Negro eran espectaculares, ¿no? gran película, chicos, Y la gente no la conoce, es increíble. Bueno, también no está muy disponible, pero bueno, pues Viento Negro es una película peliculón. esencial en el cine Sí. mexicano, ¿no? Y se fueron a vivir creo que 4 meses y dormían en vagones del tren. Ah, bueno, nosotros no en vagones, pero güey, Pero sí estuvo, algo. la paliza estuvo. Oye, Ahora fíjate, los. Ujú. no, 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 dime, me ibas a decir algo. Muchos de los chicos que participaron en esa película están todavía en la industria. O sea, les marcó tanto Sí. que siguieron, ¿no? De nuevo, es el inicio de la carrera del director, ¿no? Una carrera, creo yo, bastante exitosa. Luego, también habría que, o sea, me gustaría hacer como este comentario. Si tú presentaras ese esquema de producción hoy a Eficine, esa película sería automáticamente rechazada. No, bueno, pues totalmente, güey, es una locura. Sí, pero fíjate qué curioso, ¿no? O sea, el inicio de, o sea, tu obra favorita, el inicio de la obra de un director que hace cine, creo yo, bastante interesante, hoy no sería aprobada. Y creo que eso también es algo que nos está haciendo muy esquemáticos. Es decir, si, bueno, yo ahora me mudé a Guadalajara, presenté una película a Fidecine, llegué a mi presupuesto, lo vi y dije, es una peli de época, no me van a creer que esté tan barata. Entonces la volví a trabajar pensando a ver desde la perspectiva capitalina, ¿no? De cine, y la ajusté y la vi y dije, creo que se me pasó un poquito de protegerme, pero una de las críticas para el rechazo de esa película es que estaba demasiado barata, que no me iba a alcanzar, ¿no? Una película que se filmaba en Colima con crew local, y, o sea, esos esquemas ya como que creo que estamos muy forzados a tener películas carísimas, con unas estructuras muy grandes, y creo que hay que volver un poco a eso, sin arriesgar a nadie, ¿no? Pero pues esas películas un poco salvajes generan obras bien interesantes, ¿no? Eficine, Sí, esa sí, película y varias mías no hubieran pasado. sí, porque al final hay que tener bien claro en cada historia dónde se va a concentrar, ¿no? La narración. Y aunque es como muy espectacular de cierto adentro, al final, de verdad, la historia está como
contenida en ese rancho que construyen. Y, y coincido contigo en que ahora los criterios son distintos, ¿no? Por otro lado, también siento yo que hay una gran tendencia a probar cine que sea muy, muy, muy barato y con historias, pues que, digamos, que carecen o que pudieran no tener recursos eh, para cosas que aparentemente pueden ser superfluas, ¿no? Como el arte, el diseño de producción, buenas cámaras, o sea, yo creo que es un gran debate, ¿no? No, y también tiene que ver con la propuesta del director, pero bueno, simplemente me Totalmente. llama la atención que una peli como esa, hoy estoy seguro, no pasaría, ese esquema de producción no sería aprobado, ¿no? Ahora, esa película fue, al final la hicimos para la época, ¿no? Con 7 millones de pesos del Foprocine, más 2 millones adicionales de crédito, 9 millones de pesos, que No era eran, poco, para esa época no era poco. no, pero tampoco era mucho, ¿eh? No, no, lo sé, pero también pensar en los esquemas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo fui asistente de producción en una peli de Marisa Sistach y Pepe Will, El Cometa, Mm, y el convoy eran 23 camiones de equipo, una salvajada, un monstruo de sí, película, y sí. creo que se hizo con 11, 12, no sé, a lo mejor no digo para que no me regañen Pepe o Marisa, pero una peli que hoy, pues eso costaría en un productor hoy moderno para hacerla en los estándares modernos, no sé, 50, 60, 70 millones de pesos, ¿no? Fácil. Muy bien. Ok. Germán, eh, un poquito sobre tu paso del cine a las series, porque los últimos años has estado más enfocado en la Sí, realización de series, ¿no? ¿Cómo fue ese paso y qué es lo que estás haciendo ahorita? pues mira, a mí sí me interesaba desde hace ya mucho tiempo este fenómeno de las series y ya había estado yo en televisión cuando regresé a Estados Unidos de una maestría que hice allá. Pero me tocó hacerme cargo de game shows, que eran productos hechos 100% en un estudio, ¿no? En un foro. Entonces, no diría yo que fue una experiencia parecida a lo que ahora conocemos como series. Pero cuando este fenómeno de las series empieza a despuntar, sí dije, no, yo como que le quiero entrar, cabrón, ¿no? Sí le quiero entrar, quiero, me parece que más allá de, por ejemplo, la pandemia que ahorita nos obligó a estar casi pegados a la tele y ver mucho contenido en las plataformas, sí empezó a despuntar como una forma también muy válida de arte, ¿no? Que tiene una complejidad inmensa para hacerse, para producirse, para concretarlas. Y si lo vemos así como estas series que ya son complejas, que tienen un tema complejo, que tienen mensajes interesantes, en muchas ocasiones artísticos, dije, no, pues sí, sí, sí hay que entrarle. Y bueno, pues con todo el historial que tenía ya de productor para cine, me fue relativamente fácil entrar, ¿no? Ahora, en las series, en el universo de las series para plataformas, el productor es el rey, cabrón. O sea, el productor Se invierte un realmente poco, ¿no? se invierte por El completo. productor o el showrunner. Entonces, pues el productor, ¿no? Que hay que luego de toda la manada de productores, porque son un chingo acá, o sea, llegan a ser 15, 20 productores, pues hay uno que es el showrunner, que pues es el que tiene como el input creativo, ¿no? Y a él es al que, él es esa figura, bien puede no ser un solo güey, pero un par de, pues sí van a tener todas las decisiones creativas en sus manos, ¿no? Tanto de costo como de tiempos de producción, de protagonistas, colores, vestuario, ¿no? Sí, los Dices, directores toman una posición secundaria de ejecutantes de una idea que ya sí, fue definida por el showrunner, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, digamos, como productor,
pues es un campo bien amplio y muy divertido para actuar. Bien estresante, según entiendo. Yo no he También. producido todavía una serie. Lo más cercano que hice fue una serie de cortometrajes filmados alrededor del mundo, pero en realidad, pues no es propiamente una serie. Fue una cosa producida desde WhatsApp, siempre digo. Ya. Creen que es un chiste, pero no es cierto, así fue. Así se ponían de acuerdo. Ajá. Oye, Germán, para cerrar la charla, una pregunta que a mí me hicieron en un taller y que no la pude responder de inmediato, que me tomó mucho rato entender el por qué. ¿Por qué produces? Yo directamente diría para contar mis historias, para contar historias. O sea, yo pienso que el productor tiene la misma calidad y potencia artística que el guionista o que el director, ¿no? Y por lo menos después de esa primera etapa donde era como gerente de producción, siempre he tenido el input de generar o de imprimir mis ideas, mi sello personal en todos los lados que trabajo, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué produces? Pues yo diría sí, para contar historias. Soy feliz contando historias, ¿no? Y me siento parte del equipo, aunque no sea yo el que lleve la voz cantante, sí me siento parte de ese coro que cuenta historias, que narra historias. Perfecto. Querido, pues mira, cerramos la charla, recordando, haciendo un pequeño comercial, que el próximo lunes inicias un curso en aula. Es un curso sobre tu metodología para la producción de una serie, desde la idea hasta, digamos, el momento de presentación a una plataforma o televisora. Y empieza la semana que viene, porque, me parece muy interesante, dado que no hay una instrucción formal en escuelas de cine sobre este aspecto, ¿no? De la producción de la serie, me parece particularmente interesante. Bueno, yo me lo voy a echar completito, obviamente. Eso. Bueno, hablando un poco del curso, yo le llamo que es como una guía, ¿no? O sea, lo entiendo como una guía donde les voy a transmitir lo que pienso de cómo una serie de televisión, más que un solo proyecto, en realidad se debe ver como 7 proyectos distintos que tienen sus distintas etapas. Son 7 retos, 7 batallas que hay que dar y que hay que ir colocando, ¿no? Esos pequeños logros, y cuando se concreta uno, puedes pasar a otro y así. Y entonces, si lo vemos como fases, es menos impresionante o menos difícil querer entrarle, ¿no? Porque cuando cualquier persona se pregunta, güey, ¿cómo hago una puta serie? ¿No? ¿Dónde empiezo, güey? ¿Cuál es dónde? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Voy a Televisa, me planto ahí? O sea, ¿qué hago? Les llevo una sinopsis. Exacto, ¿no? O voy a Netflix, ¿no? Y en Netflix, puta, güey, seguro me agarran. Bueno. Me temo que no. Me temo que no, güey, ¿no? Ok. Pero sobre todo, eso, interesante que es la metodología del desarrollo de una idea, ¿no? De la transformación de una idea en un proyecto formal, ¿no? Exactamente, Muy bien. exactamente. Bueno, Pues los Germán. esperamos. Germán, muchas gracias por la charla. Espero que tengamos muchas como estas. Y quiero comprometerte a algo. La idea del conversatorio es que una persona que hace cine entreviste, en este caso a otra persona que hace cine, pero yo no las quiero hacer todas. Entonces te comprometo a que el próximo conversatorio tú entrevistes al siguiente. ¿Te parece? Con Perfecto. todo gusto, querido. Estás Bueno, comprometido y en público. Lo hice con toda la maña. seguro. Amigos, pasen la voz, va a estar bueno, nos vamos a divertir, van a aprender, entrenle al curso. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Terminamos la transmisión. Gracias, Germán, que estés muy bien. Chao. Chao.